La descompensación que sufrió Jovino Novoa en la formalización por caso Penta fue motivo para reformalizarlo en julio próximo junto a Alberto Cardemil. Solo Salaquet continuó en la sala a la espera de la resolución judicial donde se pidió arresto domiciliario nocturno. La ciudadanía colaboró en la primera emergencia desde hace 16 años y en su mayoría se cursaron partes por uso de ejes ambientales y disminuyeron las multas por restricción, aumentaron consultas, eso sí, por enfermedades respiratorias y varios colegios suspendieron sus clases. Trabajadores del Transantiago que están en huelga hace más de 2 semanas se tomaron el despacho del ministro de Transportes y destrozaron mobiliario. Tras ser desalojados por carabineros, 70 manifestantes fueron detenidos. Una caída atípica de 15 puntos en la prueba SIMPSE de lectura de octavos básicos mostraron los resultados dados a conocer por la Agencia de Calidad de la Educación y que corresponden a los datos entregados en el ejercicio correspondiente al año 2014. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de UCB Televisión Noticias. Comenzamos esta semana con materia política, porque 5 políticos se enfrentaron a la justicia por delitos tributarios con boletas ideológicamente falsas destinadas a campañas electorales en el caso Penta SQM. El ex senador Jovino Novoa sufrió una baja de presión, por lo que debió ser internado en un centro asistencial y su formalización fue reagendada. La Fiscalía pidió arresto domiciliario total para el exalcalde Pablo Salaquet, quien a esta hora permanece a la espera de la resolución del juez. Los imputados no llegaron solos. Además de sus abogados, los acompañaban amigos del gremialismo. Así hicieron frente a las acusaciones que lidera el Ministerio Público y la Fundación Ciudadano Inteligente. La causa: eventual delito tributario con boletas y facturas ideológicamente falsas destinadas a campañas electorales. Álgido comienzo en la sala, pero también en la explanada del Centro de Justicia. Manifestantes y miembros de la Juventud Comunista protestaban con cánticos, banderas y carteles, situación que subió de tono. Agresiones sufrió el expresidente de la UDI, Patricio Melero, y la diputada María José Hoffman cuando se retiraban del recinto. Ya con la llegada de fuerzas especiales de carabineros, la situación se tornó cada vez más tensa. 3 personas resultaron detenidas. Esta presencia ha estado manchada por la agresión que hemos vivido de parte de manos de los infantiles de izquierda, anárquicos, del Frente Manuel Rodríguez y también del Partido Comunista. Una extensa jornada en la que la prensa solo tuvo acceso 2 minutos para grabar. El primero en ser formalizado fue el exdiputado RN Alberto Cardemil. Su abogado defensor pidió más plazo ya que la Fiscalía le imputó nuevos delitos: fraude y apropiación indebida, razón por la que el juez del 8º Juzgado de Garantía de Santiago, Juan Carlos Valdés, resolvió postergar para el próximo 6 de julio la formalización del exdiputado RN. Iván Moreira y Felipe de Musí, ambos parlamentarios, tienen fuero, lo que impide imponerles medidas cautelares. Esta mañana solo conocieron los delitos por los que son investigados. Yo no estoy, en lo personal, en la teoría de la persecución política ni el empate. Yo asumo solito mi responsabilidad, asumo el reproche moral de la ciudadanía, que rectificándolo lo voy en el futuro a enmendar, y el tema judicial es un tema que lo tendrán que resolver los tribunales. Se trata de un supuesto delito tributario y para eso se necesita un pronunciamiento previo del Servicio de Impuesto Interno, cosa que hoy en día no existe. Recién fui citado ante el Servicio de Impuesto Interno días atrás. La Fiscalía solicitó arresto domiciliario total para quien es considerado como uno de los coroneles, Jovino Novoa, el emblemático líder del gremialismo. El Ministerio Público lo acusa de un perjuicio fiscal que alcanza los 15 millones de pesos y de ser facilitador de boletas y facturas ideológicamente falsas. Durante los años 2008 a 2013, salvo el 2012, el imputado Jovino Novoa Vázquez, en su calidad de representante legal de la Sociedad Inversiones y Mandatos S.A., empleó una serie de procedimientos dolosos, consistentes en la incorporación de boletas de honorarios ideológicamente falsas, ya que en las glosas respectivas, estas daban cuenta de servicios que no se prestaron por sus emisores.
Bueno, obviamente el que aquí se vaya a alegar ignorancia es realmente impresentable. El caso más grave es el de Jovino Novoa, quien finalmente operaba una verdadera máquina de financiamiento ilegal a la política a partir de obtener recursos de manera ilícita de distintos grupos económicos y repartirlos también de forma ilícita a los candidatos que a él se le antojaba. Pero fue justo en medio de un receso que Novoa, de 70 años, sufrió una descompensación. Atendido por paramédicos del Centro de Justicia, su defensa abogó por suspender su formalización. Tras la declaración del personal médico, el juez Vázquez aceptó. Lamentablemente, nuestro representado, don Jovino Novoa, sufrió una baja de presión importante que, según incluso contratado por los mismos paramédicos que están acá al lado, es de extrema gravedad y debe ser trasladado a la brevedad a un centro hospitalario. Y con mi colega confirmamos que él no se encontraba en condiciones, por lo menos sugerimos que fuera un centro asistencial. Durante la formalización de Pablo Salaquet, el Ministerio Público exhibió diversas boletas ideológicamente falsas emitidas por el exalcalde de diversas empresas, alcanzando un monto de 72 millones de pesos. Y en este caso es evidente la concentración del imputado Salaquet. Hemos visto en las declaraciones cómo fue recorriendo cada una de estas empresas, estas 8 empresas, se reunió con el señor Dédano, se reunió con el señor Claro, iba a visitar a Contese, se reunía con compañeros de curso, con personas que había conocido en el gimnasio, con todas las personas que él pensaba que podían aportarle. Hay que recordar que el señor Salaquet durante bastantes años fue alcalde de Santiago y por lo tanto además también tenía muchas relaciones con inmobiliarias, con el Transantiago, etcétera. Una maratónica jornada de formalización de 5 políticos que no estuvo exenta de polémica y que aún se extiende. Una audiencia en la que 2 parlamentarios en ejercicio quedaron sin cautelares ya que gozan de fuero. Un ex senador quedó internado tras sufrir una baja de presión y un ex edil sigue a la espera de la resolución del juez sobre sus medidas cautelares. No fueron suficientes las 5 medidas preventivas. Este lunes se concretó la temida emergencia ambiental, una condición que modificó la rutina de gran parte de los santiaguinos. En las calles disminuyeron los automóviles, pero la atención médica aumentó considerablemente, sobre todo en el sector poniente de la capital. Y es que a algunos les costó creer que este lunes 4 dígitos de patentes con sello verde y 8 sin sello no podían transitar. El conductor arriesga más de 65.000 pesos por circular con restricción. A eso también tendrá que sumar 43.000 pesos por estar en Avenida Independencia, uno de los ejes ambientales donde estos autos particulares no pueden ingresar. En este último punto no fue el único. Yo no transito nunca por esta calle y ahora me vine por aquí. Falta de información. La inercia te lleva igual y aparte que hay otros vehículos también que lo hacen. Hasta el mediodía se cursaron 250 infracciones. El flujo vehicular disminuyó a un 15%. 35.000 usuarios más tuvo el metro y se incrementó en 30 puntos la velocidad del transporte público. Eso dejó la primera emergencia ambiental en la capital. El aire hizo imposible ver la cordillera, especialmente en Pudahuel, una de las comunas más afectadas. Hay mucha gente que está con problemas respiratorios. Lamentablemente estamos tapándolo enteros los pulmones con smog. Demasiado irrespirable. Y que realmente es terrible, sabe que a mí me duelen los ojos. Síntomas que se agudizaban en los consultorios que desde temprano cubrieron las atenciones en las salas Ira y Era. Una noche tosé harto, con fiebre y tanto toser vomitar. Me dieron de esto otra vez porque eso es para ponerse... Para respirar. Para respirar, para que más fácil respire uno. Lo esperábamos y con estos episodios de contaminación nuestras consultas han aumentado por lo menos en un 30% más en relación a las semanas anteriores. Pese al paro docente, hay colegios que igual funcionan, salvo este lunes. El polvo cubría los pisos y ventanas de los establecimientos, que por decisión municipal se determinó suspender las clases, aunque algunos no quisieran. Y no me dejaron, porque dijeron que había alerta ambiental, algo así. Y los chiquititos, ustedes saben que no los puede mantener uno quieto, así que se agradece bastante el hecho que hayan suspendido las clases por hoy día. También estamos en la acción de a partir de mañana entregar más mascarillas a todos los más chicos, es decir, la prebásica, prekinder, kinder y hasta cuarto básico. El gobierno solicitó la suspensión de las clases de educación física, la que fue respetada, al igual que la paralización de 924 fuentes industriales. En la medida que esas medidas se cumplan,
es posible rebajar en un porcentaje significativo las emisiones. El clima no nos está ayudando, no hay lluvia y tampoco hay ventilación. Condiciones que para esta semana también se ven difíciles dentro de la zona central. No hay evento de precipitación por lo menos durante esta semana. Y no es posible que nosotros tengamos que esperar precipitaciones para disminuir la concentración de contaminantes. Nadie descarta una semana complicada en materia medioambiental. Es la primera emergencia en 16 años y el gobierno ya piensa en un nuevo plan de descontaminación para el próximo año que busque al menos disminuir este panorama que sin lugar a dudas complica a todos. Un centenar de trabajadores en huelga de una empresa operadora del Transantiago se tomó las dependencias del Ministerio de Transportes. Causaron serios destrozos en el despacho del ministro Andrés Gómez Lobo. Y fue él quien subió una foto a las redes sociales para mostrar las condiciones en que quedó su oficina. ¡Que no nos moveremos de aquí hasta la última consecuencia! Ya arriba, completamente instalados en el edificio, los trabajadores mostraron su descontento. A las 7:30 de la mañana llegaron en grupo y justo cuando el guardia abría las dependencias del Ministerio de Transportes se tomaron el lugar que está en pleno centro de Santiago. ¡No nos moverán! ¡No nos moverán! Son de la empresa Express Santiago 1, que reúne las líneas 400 del Transantiago. Llevan 2 semanas en paro. Al no tener una respuesta clara a sus demandas, actuaron dejando el edificio en estas condiciones. No querían desalojar. Ante la negativa tuvo que actuar fuerzas especiales. Se procedió al desalojo con personal de fuerzas especiales. Aproximadamente, reitero, 70 detenidos. Hubo algunos daños al interior que están siendo cuantificados. Esos daños también se ven reflejados en la foto de su oficina que subió el propio ministro a su cuenta de Twitter. Es inaceptable que en el marco de una huelga legal se cometan estos actos y estamos evaluando qué medidas legales vamos a tomar esta mañana con respecto a los que causaron estos destrozos. Rompieron muebles, destrozaron papeles, aún no hay un avalúo de las pérdidas. Actualmente es una huelga legal donde está mediando efectivamente el director regional del trabajo. De hecho, ayer hubo negociaciones, la empresa entregó una oferta que fue rechazada por los trabajadores, este grupo de trabajadores que está en huelga. Y efectivamente, como gobierno, a través de la Dirección del Trabajo, estamos mediando en este conflicto. En el ministerio reforzaron las medidas de seguridad. Se dio justo en un día de total fiscalización al transporte en la región metropolitana. Los detenidos quedaron en la tercera comisaría de Santiago a disposición de la justicia por usurpación violenta. Una preocupante baja en el nivel de lectura en los niños de octavo básico registró el CIMSE 2014 y también aumentó la brecha socioeconómica en el área del aprendizaje. La Agencia de la Calidad de la Educación entregó los resultados de la evaluación CIMSE que fue aplicada el año pasado a alumnos de octavo básico y segundo medio. La cifra más preocupante estuvo en el área de la lectura para los estudiantes de octavo básico, donde obtuvieron 240 puntos, 15 puntos menos que el año anterior. Una medición que no marcaría tendencia, pero que refleja la falta de hábito más allá de lo que se exige en los colegios. Los segundos medios también registraron una baja, pero en solo 2 puntos respecto a la evaluación 2013. Este año en esa materia partimos con primeros y segundos básicos. Vamos a entregar más de 2.000 bibliotecas a 2.000 aulas, ¿cierto?, para estos niveles, con tal de poder durante el periodo de gobierno tener universalizada esta propuesta en la educación pública. Una baja menor se registró en matemáticas, prueba que ha mantenido una estabilidad en los resultados durante los últimos años. Los octavos bajaron solo 1 punto y los segundos medios marcaron 2 puntos menos que el año pasado. La agencia además integró otros factores para esta evaluación, como un ambiente inclusivo y protector en la comunidad escolar. Esto permitió descubrir que establecimientos educacionales que fomentan estas prácticas pueden aumentar considerablemente sus puntajes CIMSE. De todas maneras, las diferencias a nivel socioeconómico siguen incrementándose, sobre todo en los octavos básicos. En las pruebas de matemáticas, los colegios particulares aventajan ampliamente a las escuelas básicas, fenómeno que se repite en lectura. El factor que explica más resultados fuera del establecimiento, en este caso, tiene que ver por el grupo socioeconómico. Estamos hablando de una desigualdad muy importante de nuestro país, al alero de las desigualdades de los países que tienen mayor desigualdad, incluso a través de evaluaciones PISA del año 2012.
En la prueba de inglés, los resultados son más positivos. El porcentaje de alumnos que se certificó en este idioma se duplicó entre el 2010 y 2014, siendo los estudiantes de sectores medios quienes logran las mejores evaluaciones. El año pasado, 27% de los jóvenes en tercero medio lograron la certificación en inglés. En instantes, la autoridad reiteró que se cumplirá con el programa de gobierno tal como lo prometieron en campaña. Ya volvemos. Continuamos revisando las principales informaciones. Debido a la desaceleración económica, voces al interior de la nueva mayoría llaman a priorizar las reformas e incluso a postergar algunos sectores. Desde el gobierno aseguran que cumplirán con el programa, aunque algunos gastos se podrían realizar de manera gradual. Vamos a estar revisando esta información en pocos minutos más. Revisamos otras materias. Nuevas diligencias por muerte de universitarios en Valparaíso. La PDI realizó peritajes planimétricos a la casa de Giuseppe Briganti, único imputado hasta el momento. La Fiscalía confirmó que la reconstitución de escena, eso sí, será con la presencia del joven. El pasado 14 de mayo, Plaza Victoria fue el epicentro de un hecho que marcará para siempre las marchas por mejoras en la educación. 2 estudiantes fueron asesinados después de una confusa pelea en la entrada de esta casa, mismo lugar donde este lunes la Brigada de Homicidios realizó nuevas pericias. Hicieron mediciones para esclarecer la distancia de los disparos, donde el único acusado, Giuseppe Briganti, habría apretado el gatillo de su pistola desde el umbral de la puerta. Está la calle por medio de la calzada, entonces hay que tener en cuenta todo eso en relación al ángulo de disparo. Esas son las medidas que se están efectuando el día de hoy. Solo mediciones con el laboratorio. Y esa apreciación va a ser básicamente por todas las pericias que se están realizando, tal como dijo la fiscal, planimétrica, fotográfica y balística en el lugar. Son más antecedentes para la carpeta investigativa. Hay versiones de más de 30 testigos que vieron a Briganti. Sin embargo, él y su familia dicen que disparó una sola vez, pero al aire. Se choqueó con todos, pobres niños, pero al final estaban ahí. Pero el Giuseppe, no sé, que se aclare qué pasó, porque al final si Giuseppe no fue a matar a esos niños. Con las diligencias se va a interpretar el número y el ángulo de los disparos. A futuro habrá más peritajes, incluida una reconstitución de escena con la presencia de Giuseppe Briganti. Siempre es bueno que esté, es un derecho, pero está el abogado del imputado llano a esa diligencia y manifestó que no tenía inconveniente alguno en que cuando se decrete el imputado esté presente. Se lo hemos manifestado siempre que estamos dispuestos a prestar toda nuestra colaboración para que estos informes se hagan. Y en ese entendido, y por eso mi representado, la familia de Giuseppe, están disponibles para que la ciudad fiscal haga todas las pericias que correspondan. Giuseppe, deporte es grande, pero chico es niño chico. Pero al final no, es como todos dijeron que era. Sí, bueno, está solo arriba, pero está mal. Anímicamente encerrado 24 horas. Después del crimen, la PDI encontró el arma escondida en la casa de Giuseppe. También tenía droga en su habitación y más de 5 millones de pesos. La fiscalía los tiene. A mí la venta de 2 autos que lo vendí, si ustedes ven el Yapu, los 2 Subaru que teníamos a la venta, lo vendí uno el 13 y el otro el 28. Están los papeles en la mano y ya lo presentaron a la fiscalía. No, eso no tengo ahí, el abogado el que habla no puede decir nada de eso. El joven de 20 años estaría bajo un severo cuadro depresivo en prisión. Las pericias balísticas darán cuenta de su responsabilidad en este hecho. Mientras tanto, el hogar de su familia aún sigue resguardado día y noche por carabineros. 2 manifestaciones de docentes se registraron durante esta jornada en las inmediaciones de La Moneda. Un grupo de profesores de diversas comunas de la región metropolitana rodeó el Palacio de Gobierno caminando en fila y con pancartas exigiendo al Ejecutivo el retiro del proyecto de ley de carrera docente. Un segundo grupo, en tanto, llegó hasta el Ministerio de Educación y posteriormente se dirigió hasta la Plaza de la Constitución, donde con gritos y pancartas pidieron la salida del ministro de Educación, Nicolás Eizaguirre.
nuestro norte, nuestro objetivo central es que el retiro del proyecto se concrete. Es la única forma de que este paro termine. Y cualquier otra forma que quieran los dirigentes proponernos a través del gobierno o la Cámara de Diputados va a tener que ser consultada con las bases para que sean ellos quienes resuelvan. Nosotros, por supuesto, somos respetuosos de las formas internas que cada organización determina para poder tomar sus determinaciones, así es que veremos, ¿cierto?, cómo evoluciona esto. Nosotros estamos, por supuesto, como Ejecutivo preocupados del carácter de esta movilización. Se lo anunciábamos, debido a la desaceleración económica, voces al interior de la nueva mayoría llaman a priorizar las reformas e incluso a postergar algunos sectores. Desde el gobierno aseguran que cumplirán con el programa de gobierno, aunque algunos gastos se podrían realizar de manera gradual. En 2014, Chile creció a un 1,9% y el índice mensual de actividad económica acumulado en este año apenas alcanza los 2,2 puntos. Las expectativas de los expertos incluso podrían ir a la baja, lo que ha encendido las alarmas de la billetera fiscal. Las reformas comprometidas por el gobierno implican un alto gasto que podría dificultar el cumplimiento del programa y sus proyectos. No es moderar, estamos diciendo que hay priorizar. Priorizar significa que se pondrá evidentemente algunas más urgentes. No hay que dejar de lado ni educación ni laboral, el resto lo dice el gobierno. Lo dijo en el Comité Central del PS y la senadora Isabel Allende lo reafirmó a la salida del Comité Político en La Moneda, idea de priorizar que compartió el ministro de Hacienda Rodrigo Valdés y que genera diferencias en la nueva mayoría. Efectivamente tenemos una situación económica compleja, en eso el ministro de Hacienda ha sido muy claro desde un comienzo, pero de esta discusión en ningún momento se desprende que nosotros tengamos que dejar de cumplir con las reformas que están comprometidas. Señalar que vamos a priorizar la reforma es demasiado temprano, llevamos 1 año y medio de gobierno, nos quedan 2 años y medio, y entrar a priorizar significa que tú dejas algo afuera. Desde la Democracia Cristiana señalan que lo planteado en el programa es abordable, pero el gasto en otras áreas deberá postergarse o hacerse de manera gradual. En salud teníamos contemplado gastar más recursos en un programa de infraestructura muy ambicioso, que no se va a poder cumplir. Por lo tanto, esos recursos no se van a usar ni en este ni en el próximo año. Lo mismo ya se planteó en materia de la gratuidad en la educación superior. Si no crecemos como debemos, las propias transformaciones que queremos hacer se tornan más febles, más débiles. Y por lo tanto, aquí hay un sentido de responsabilidad, pero también de cumplimiento de los compromisos asumidos con los chilenos. Además del aumento del gasto fiscal, desde el gobierno buscan impulsar la inversión privada, que conforma el 80% de la economía. En la oposición responsabilizan de la actual situación al programa de gobierno. Están empezando a darse cuenta de que son las reformas las que precisamente están causándole el frenazo al país. Es la política que está llevando adelante el gobierno lo que está paralizando este país. Desde el gobierno han prometido señales para incentivar el crecimiento económico y poder así financiar, de manera gradual en algunos casos, las reformas comprometidas en el programa. En medio del impulso de la agenda de probidad y transparencia del gobierno, la presidenta Bachelet envió al Congreso el proyecto que modifica la actual ley de partidos políticos. La iniciativa amplía el marco de actividades que puedan realizar las colectividades, como plebiscitos o seminarios, y obliga a llevar un registro actualizado de sus militantes. La polémica surgió, eso sí, porque uno de los requisitos para constituir un partido político es contar con el 0,25% de respaldo electoral, mientras en la anterior legislación era de un 0,5%. Desde la UDI lo calificaron como un arreglín con amplitud que previamente había entregado los votos claves para aprobar el fin del sistema binominal. No voy a aceptar pasivamente el debilitamiento del sistema de partidos políticos y estamos actuando para fortalecerlos en su funcionamiento y en su relación con la ciudadanía. Soy una convencida que en un sistema democrático la desconfianza se combate con participación, con transparencia y control, y que las dificultades de la política solo se superan con más democracia. Ese arreglín le hace daño a nuestra democracia, porque al final hace que los partidos no sean sólidos y que tengamos un gobierno de partidos que debilita las instituciones y que hace al final ingobernable el realizar programas de gobierno serios.
Vamos a materia internacional. Cristina Fernández no postulará a ningún cargo del Parlamento del Mercosur una vez que termine su mandato presidencial, pero sí seguirá a la cabeza del kirchnerismo. Contrario a lo que muchos pensaron, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, no inscribió su candidatura para integrar el Parlamento del Mercosur, que podría otorgarle fuero legislativo para impedir investigaciones sobre presuntas irregularidades durante su gestión. Aún así, el jefe de gabinete de su gobierno confirmó que una vez finalizado su mandato, la señora K seguirá en la cabeza del kirchnerismo como la jefa nacional del movimiento peronista, que ahora será representado, entre otros, por el candidato oficialista a la presidencia, Daniel Scioli, y también por su hijo Máximo Kirchner, que busca un cupo de diputado en la provincia de Santa Cruz. Este fue el momento exacto en que un coche bomba explotó en las afueras del Parlamento afgano en Kabul durante una sesión de la Cámara de Diputados. El estallido generó el caos al interior del edificio, que fue rápidamente evacuado. El atentado dejó a 2 civiles muertos y otra treintena de personas heridas. Tras el estallido, un grupo de talibanes intentó ingresar al Parlamento, siendo abatidos por las fuerzas de seguridad tras cerca de 2 horas de un intenso tiroteo. Apple finalmente cedió ante la presión de la cantante estadounidense Taylor Swift, quien escribió una carta para que la empresa no entregara música de manera gratuita durante los 3 primeros meses de prueba de su nueva plataforma Apple Music. El nuevo servicio de streaming de la compañía pretende competir con otros sistemas como Spotify y estará disponible a partir del próximo 30 de junio. En medio de los cuestionamientos por la falta de nombramientos en una serie de cargos, el gobierno anunció a José Antonio Viera Gallo como nuevo embajador en Argentina. El exministro y exparlamentario asumirá el puesto vacante desde el último cambio de gabinete, cuando el entonces embajador Marcelo Díaz fue designado como ministro vocero de gobierno. La designación ya fue informada desde Cancillería al ministro de Relaciones Exteriores argentino, Héctor Timerman, quien entregó de inmediato el beneplácito. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Rival durísimo de Chile en la Copa América en los cuartos de final. Uruguay, la historia no nos beneficia para nada, pero será el momento de cambiarlos este miércoles. La goleada por 5-0 de La Roja ante Bolivia elevó la confianza del plantel y la hinchada para afrontar el próximo partido de cuartos de final. Pero al frente estará nada menos que el actual campeón de la Copa América, que a pesar de no realizar un buen torneo, logró clasificarse a la segunda fase con 4 puntos y tan solo 2 goles anotados. La paternidad de Uruguay sobre Chile es evidente, ya que en 28 partidos disputados en el torneo, los charrúas ganaron en 18 ocasiones, mientras que Chile lo hizo en 6, empatando en otras 4 oportunidades. El último triunfo de los nacionales sobre los celestes fue durante la Copa América de 1983. Aquella vez ambos equipos se encontraron en la fase de grupos con partidos de ida y vuelta. El primero fue para Uruguay, que venció por 2-1 gracias al descuento de Juan Carlos Orellana, pero la revancha que se jugó en el Estadio Nacional fue para La Roja, que ganó por 2-0 con tantos de Dubó y Letelier. En la edición de 1987, que fue la última vez que Chile jugó una final, cayó por la cuenta mínima ante la selección oriental, que con la anotación de Pablo Bengoechea se consagró campeón del torneo. El último antecedente entre ambos data de la Copa América Argentina 2011, que terminó con un empate. Álvaro Pereira puso el primero para los uruguayos y luego Alexis Sánchez decretó el 1-1 final. Pero aquí emparejaron Alexis Sánchez. El próximo miércoles La Roja buscará revertir las estadísticas con un planteamiento más ofensivo y tratando de aprovechar la condición de local. El duelo se jugará a las 20:30 horas en el Estadio Nacional y sin duda será una final anticipada por la gran calidad de los equipos. No hacer foul cerca del área y tratar de presionar a los uruguayos para poder llevarse el triunfo. Alguna de las claves para el partido del día miércoles. Faltaba alguien que hablara dentro de todo el problema que ocurrió con Arturo Vidal. ¿Quién era el presidente de la NFP? Se demoró, a mi punto de vista, se demoró y bastante. Creo que esta conversación con un medio de comunicación debería haber sido por lo menos hace un par de días atrás. Lo hizo con la segunda. Además, ahí habló y dijo que Arturo Vidal le reconoció, presidente, ¿sabe qué? Yo la embarré. Con otras palabras, eso sí, en el estilo de Arturo Vidal. También mencionó de que nunca tuvo una discusión con Jorge Sampaoli, que no hubo un quiebre, que nunca renunció el técnico de La Roja
que además siente que Arturo Vidal tiene que recomponer su error con trabajo social, siente que para el castigo de la NFP hay que reunir algunos antecedentes más, y además de esta noticia se desprende que Arturo Vidal, dicen que habría tomado contacto con la Fundación Emilia y que sería una de las fundaciones que recibiría el premio de Copa América, un premio que no sabemos si lo van a poder recibir, porque usted sabe que hoy día la Conmebol no tiene plata después de todo lo que ha ocurrido con el problema judicial con Estados Unidos. Y además habría disculpas públicas para Carabineros, por si acaso, por parte de Arturo Vidal, después de ese videíto que usted vio donde no se portaba muy bien el volante de la Juventus. No solo juega Chile en cuartos de final, también hay partidos interesantes. El primer partido es el día miércoles, jueves, viernes y sábado, encuentros imperdibles. Este fin de semana terminaron de jugarse los últimos duelos correspondientes a la fase de grupos de la Copa América. El sábado a primera hora, Uruguay empató con Paraguay, asegurándose la clasificación como mejor tercero para enfrentar a Chile, mientras que los guaraníes se quedaron con la segunda plaza del grupo B. En el segundo partido de la jornada, Argentina venció cómodamente a Jamaica por 1-0, confirmando el liderato del grupo y de paso eliminando al segundo equipo invitado de la CONCACAF. El domingo, en tanto, Perú y Colombia igualaron a 0, lo que clasificó a los peruanos automáticamente a la segunda ronda del torneo, mientras que los cafeteros debieron sufrir esperando el resultado del partido entre Brasil y Venezuela, que finalmente terminó en favor de la selección verde-amarela, que ganó por 2-1 con los goles de Thiago Silva y Firmino. Con estos resultados, los cuartos de final quedaron de la siguiente forma: Chile ante Uruguay el miércoles en el Nacional, Perú se medirá con Bolivia el jueves en Temuco, el viernes jugarán Argentina y Colombia en Viña del Mar y el sábado Brasil buscará derrotar a Paraguay en Concepción. La Copa América entra en la recta final y estos 4 partidos definirán a los equipos que llegarán a semifinales para posteriormente consagrarse campeones del torneo de selecciones más antiguo del mundo. Sé que todos los partidos hay que jugar, lo que hay que ir para paso, pero ahora es cuando, eso nomás. Ese mensaje para los seleccionados chilenos. Pasemos con el capitán. Bravo habría demandado, en primer término, esto lo publicó el diario Marca, habría demandado al Barcelona. Se encendieron todas las alarmas porque dijimos, bueno, aquí va a ser banca durante todo el año porque seguramente esto no va a caer bien a la dirigencia ni en el cuerpo técnico del Barcelona. Finalmente después se aclaró que la demanda era contra la Real Sociedad porque existe un contrato firmado donde Claudio Bravo recibiría el 10% de una transacción futura. Esto cuando recién llegó al equipo donostiarra. Con respecto a eso, fíjese que es un 10%, 1,3 millones de euros. No es menor el dinero que está demandando Claudio Bravo. Lo dejó en manos de unos abogados en España y está ahí, esperando a ver qué es lo que sucede, concentrándose en la Copa América y esperando que esta resolución llegue favorable para el portero de la selección chilena. Se había sabido de unas escuchas telefónicas de Grondona que hablaba de cómo manejaba los partidos. Habló Maradona, le pegó un palo a Chile, un palo que yo no estoy de acuerdo porque tiene que ver con el apoyo de la dictadura a las Malvinas, de la dictadura chilena, pero Maradona dice que se postulará a la FIFA. Lo hizo a través de Telesur, donde trabaja con Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Morales es el relator que relató el Barlete Cósmico, usted lo recordará, en 1986. Ahí le confesó de que era candidato y que se postulará a la FIFA para las próximas elecciones, que uno espera que sean a comienzos del próximo año. Maradona entonces, siempre polémico, ojo, cuenta con el apoyo mucho de Asia, es un tema bien especial. Seguimos avanzando y nos vamos con el siguiente tema. Vamos a las imágenes para ir analizando lo que ocurre. Con esto cerramos nuestro bloque deportivo, vamos a estar muy atentos con lo que ocurre con la selección. Mañana hablar Sampaoli en la previa del partido del día miércoles, donde Chile va a estar enfrentando a Uruguay. Un gran abrazo, que tenga muy buena semana. Bien, hasta aquí la revisión de las noticias del día de hoy. No se separe nuestra sintonía porque la resolución del Ministerio Público, del juez, con respecto a las medidas cautelares para Salaquet se van a conocer dentro de los próximos minutos, y también el estado de salud de Jovino Novoa, quien permanece todavía en la clínica Las Condes. Osvaldo Canales comienza ahora con él. Esto es Noticias. Que esté muy bien.